Nuestro relato comienza en un futuro no tan distante, en el año 2342, cuando la humanidad se encontraba en su punto más bajo. La Federación Terrestre, antaño una potencia galáctica en ascenso, había sido diezmada por la implacable expansión de la hegemonía cátar. Los cátar, una raza insectoide con una mente colmena y una tecnología superior, habían conquistado sistema tras sistema, pulverizando cualquier resistencia con una eficiencia brutal. Sus naves, gigantescas y orgánicas, eclipsaban lunas enteras, y sus legiones de guerreros, implacables y numerosos, convertían planetas enteros en páramos desolados. La Tierra misma, cuna de la civilización, estaba bajo un asedio constante, sus defensas erosionadas hasta el límite. Las últimas colonias humanas estaban aisladas, luchando batallas perdidas con una desesperación creciente. La moral era baja, la esperanza un concepto lejano. Los informes de inteligencia hablaban de una hegemonía alienígena sin fisuras, liderada por un comandante supremo, Cátar ZHYL, cuya reputación de crueldad y estrategia impecable precedía cada uno de sus movimientos. La narrativa oficial de la Federación era de resistencia heroica, pero en los corazones de los soldados y civiles, la sombra de la derrota se cernía cada vez más oscura. ¿Podría la humanidad realmente sobrevivir a esta marea imparable? En medio de esta desolación, emerge la figura de Lara Dance. Lyra no era una general, ni una científica brillante, ni una diplomática de élite. Era una soldado, una exploradora de mundos fronterizos que había sido reclutada en las primeras fases de la guerra. Había perdido a su familia, su hogar, todo lo que conocía, a manos de los cátar, pero a diferencia de muchos que sucumbieron a la desesperación, Lyra canalizó su dolor en una férrea determinación. Se había forjado en las líneas del frente, en las escaramuzas más brutales de los sectores exteriores, aprendiendo a luchar con una ferocidad y una astucia que sorprendían incluso a sus superiores. Su arma preferida era una espada de energía, una reliquia de una civilización olvidada que había encontrado en una misión de reconocimiento, y la blandía con una habilidad mortal que la hacía destacar incluso contra las armaduras de los cátar. Lyra era pequeña en estatura, pero su espíritu era una llama inextinguible. Sus ojos, a menudo sombríos por las atrocidades que había presenciado, ocultaban una chispa de rebeldía y una inteligencia aguda. Había ganado el respeto de sus compañeros y el temor de sus enemigos por su capacidad para encontrar debilidades donde otros solo veían fortalezas y por su negativa a aceptar lo inevitable. Lyra Vance no era solo una soldado, era el símbolo de una resistencia que se negaba a morir. La guerra los llevó al frente de Crónicas, un sector olvidado del espacio, salpicado de sistemas estelares ricos en recursos, que se había convertido en el último bastión estratégico de la Federación Terrestre. Aquí, las últimas flotas humanas se preparaban para lo que sabían que sería su última batalla. Y frente a ellos, liderando la vanguardia cátar, estaba el temido comandante supremo Cátar ZHYL. A diferencia de muchos cátar que eran poco más que extensiones de la mente colmena, Cátar ZHYL poseía un grado inusual de autonomía e intelecto. No era solo un guerrero, era un estratega, un táctico cuyo ingenio rivalizaba con los mejores generales humanos. Había diseñado las campañas que habían aplastado a la Federación y era conocido por su fría lógica y su despiadada eficiencia. Los pocos humanos que habían logrado verlo de cerca hablaban de un ser imponente, de un color más oscuro que el de sus subordinados, con unas antenas más prominentes y ojos que parecían analizar cada movimiento. Se rumoreaba que Cátar ZHYL no era solo un líder militar, sino también un pensador, un constructor dentro de la mente colmena, capaz de ver patrones y posibilidades que el resto de su especie ignoraba. Su presencia en el frente de Crónicas era una señal ominosa, significaba que los cátar estaban listos para dar el golpe final. La tensión era insoportable, la espera de la batalla inminente agotadora. La batalla de las sombras fue el clímax de la confrontación en el frente de Crónicas. No fue una batalla de flotas masivas en el espacio abierto, sino una serie de escaramuzas brutales en las superficies planetarias y en los laberínticos asteroides del sector. Los humanos, superados en número y en armamento, recurrieron a tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques sorpresa, aprovechando su conocimiento del terreno y la ferocidad de sus soldados. Lyra Vance, al frente de su unidad de reconocimiento y asalto, fue una figura central en estos combates. Sus habilidades con la espada de energía y su liderazgo inspirador mantenían a flote la moral de sus hombres, logrando victorias pírricas que costaban caro a los cátar.
La guerra se libraba en las sombras, en túneles subterráneos y ciudades en ruinas, donde cada esquina podía ocultar una emboscada o una muerte segura. Los Cathar, aunque superiores, se vieron frustrados por la tenaz resistencia humana, sufriendo pérdidas inesperadas para una especie acostumbrada a la victoria fácil. Cathar ZHYL observaba cada movimiento, cada contraataque humano, con una mezcla de frustración y un extraño respeto. La batalla se estancó en un punto muerto sangriento, con ambos bandos agotados, pero ninguno dispuesto a ceder. La prolongación del conflicto comenzaba a tener un costo incluso para la eficiente hegemonía. Fue en el cenit de esta sangrienta parálisis cuando ocurrió lo impensable. De repente, sin previo aviso, un canal de comunicación encriptado se abrió entre las fuerzas Cathar y los puestos de mando humanos. Era Cathar ZHYL en persona, y su mensaje resonó en todas las consolas y terminales: una propuesta de tregua. No una rendición, no una exigencia, sino una tregua temporal, para discutir un alto el fuego y posibles términos de paz. La conmoción fue universal. Nadie en la Federación podía creerlo. Los Cathar, la raza que solo conocía la conquista, proponiendo la paz. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo vieron como una trampa obvia, una estratagema para reagrupar sus fuerzas o para ganar tiempo. Otros, agotados por la guerra, vislumbraron una tenue luz de esperanza. Los altos mandos de la Federación debatieron con furia, sopesando los riesgos y las posibles recompensas. La oferta del comandante alienígena era sin precedentes, un enigma que desafiaba toda lógica militar conocida. ¿Qué motivaría a un ser como Cathar ZHYL a detener una guerra que claramente estaba ganando? ¿Era un signo de debilidad o la cúspide de una estrategia aún más compleja y devastadora? La galaxia entera contuvo el aliento finalmente. Después de intensas deliberaciones y con la máxima cautela, la Federación aceptó la tregua, pero con sus propias condiciones. Se estableció un punto de encuentro en un puesto de avanzada abandonado en la luna desolada de Silos-7, en la zona neutral entre ambos frentes. Cada bando enviaría una pequeña delegación, desarmada, para iniciar las conversaciones. La delegación humana estaba compuesta por los generales de más alto rango y un par de diplomáticos. Pero, para sorpresa de todos, Lara Vance fue incluida a petición expresa del propio Cathar ZHYL. Se decía que había estudiado los informes de batalla y estaba intrigado por la tenacidad y la habilidad de la joven guerrera. Cuando las dos delegaciones se encontraron en la cámara de conferencias austera, la tensión era palpable. Los imponentes Cathar, con Cathar ZHYL al frente, se enfrentaron a los nerviosos, pero firmes, representantes humanos. Lyra estaba allí, observando al comandante alienígena con una mezcla de curiosidad y la misma cautela que había usado en el campo de batalla. Este no. Era el tipo de encuentro al que estaba acostumbrada, pero su intuición le decía que algo fundamentalmente diferente estaba a punto de ocurrir. Las primeras horas de la reunión fueron tensas y estériles, con los diplomáticos humanos exigiendo respuestas y los Cathar manteniendo un silencio enigmático. Finalmente, Cathar ZHYL rompió el protocolo, dirigiéndose directamente a Lyra, ignorando a los generales y diplomáticos. Con una voz gutural, pero sorprendentemente modulada a través del traductor universal, Cathar ZHYL explicó sus motivos. No era piedad, ni debilidad. Era una cuestión de eficiencia y de una visión a largo plazo. Reveló que la mente colmena Cathar, aunque poderosa, era inherentemente lenta para adaptarse a amenazas inesperadas. La resistencia humana, especialmente la imprevisibilidad y la ferocidad de guerreros como Lyra, había comenzado a erosionar los recursos Cathar de una manera que la colmena no había previsto. Los humanos, a pesar de ser tecnológicamente inferiores, poseían una cualidad única: la resiliencia individual, la capacidad de innovar bajo presión y una voluntad de lucha que no se extinguía. Cathar ZHYL había llegado a una conclusión fría y calculada: aniquilar a la humanidad por completo sería un costo demasiado alto, un drenaje insostenible de recursos y tiempo. En su lugar, ofreció una integración asimétrica: la humanidad conservaría cierta autonomía cultural y tecnológica a cambio de unirse a la hegemonía, aportando su ingenio y su espíritu de lucha a los Cathar. La mente colmena buscaba asimilar, no destruir sin sentido. Quería la chispa humana, no apagarla. Las palabras de Cathar ZHYL cayeron como una bomba en la sala de conferencias. Una integración asimétrica, no una rendición total. Era una oferta que nadie había contemplado, una especie de esclavitud dorada, una coexistencia bajo el yugo Cathar.
Los generales humanos estaban divididos, los diplomáticos conmocionados. Algunos vieron una oportunidad de supervivencia, otros, una traición a todo por lo que habían luchado. Mientras el debate se encendía, Lara Vance, que había permanecido en silencio escuchando atentamente, hizo algo inesperado. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa que no era de alegría, sino de comprensión y un sutil desafío. Era una sonrisa llena de una convicción inquebrantable, una que irradiaba la misma ferocidad que había exhibido en el campo de batalla. Los Cathar, habituados a expresiones de miedo o sumisión, observaron su reacción con desconcierto. Lyra sabía que la oferta de Cathar ZHYL, por muy calculada que fuera, revelaba una grieta, una necesidad por parte de la hegemonía. Y en esa necesidad, vio una nueva forma de luchar. Su sonrisa no era una aceptación, sino una promesa silenciosa de que la humanidad nunca sería completamente asimilada, que su espíritu nunca sería subyugado. Era la sonrisa de una depredadora que acaba de ver la debilidad en su presa. Con la sonrisa aún en sus labios, Lara Vance alzó su espada de energía. No fue un acto de agresión, sino una declaración. La hoja resplandeció con una luz azulada en la tenue cámara. Una tregua, comandante ZHYL, dijo Lyra, su voz clara y firme, no significa sumisión. Significa un cambio de las reglas del juego. Su gesto fue simbólico, pero su significado fue profundo. Para los Cathar, la tregua era el fin de la guerra y el inicio de la asimilación. Para Lyra y ella esperaba, para el resto de la humanidad, era el comienzo de una nueva fase de la resistencia. Una fase donde la batalla no se libraría solo con armas, sino con ingenio, con cultura, con la persistencia del espíritu humano. La tregua de Cathar ZHYL, lejos de ser el final, se convirtió en una oportunidad para infiltrarse, para aprender, para encontrar las verdaderas debilidades dentro de la hegemonía desde adentro. Lyra entendió que si la mente colmena quería la chispa humana, entonces esa chispa sería usada para incendiar la estructura desde el interior. Su hoja alzada no era una amenaza de combate inmediato, sino la afirmación de que la humanidad mantendría su identidad y su capacidad de lucha, incluso bajo la aparente paz. Los Cathar querían el ingenio humano, Lyra estaba dispuesta a dárselo, pero a sus propios términos, transformando la asimilación en una infiltración lenta. Y así, la tregua fue firmada, marcando un punto de inflexión en la historia galáctica. La humanidad no fue destruida, sino absorbida en la vasta hegemonía Cathar. Pero la historia no terminó ahí. Como Lara Vance había intuido, la paz era solo el comienzo de una nueva y compleja guerra. Los humanos se dispersaron por la hegemonía, trabajando en proyectos de infraestructura, investigación y desarrollo para los Cathar, pero en cada planeta, en cada laboratorio, en cada nave, la chispa de la resistencia ardía. Los cuentos de Lyra y su sonrisa desafiante se convirtieron en leyendas, inspirando a generaciones a mantener viva la llama de la identidad humana. La tregua del comandante alienígena no trajo la sumisión, sino una resistencia más sutil, más insidiosa. Se dice que Cathar ZHYL, en sus últimos ciclos, a menudo observaba a los humanos, notando la persistencia de su individualidad, la incomprensible resiliencia de su espíritu. Había querido asimilar su fuerza, pero en el proceso, había liberado una fuerza aún mayor, la adaptabilidad inagotable de la humanidad. La hoja de Lara Vance, alzada en un momento de paz impuesta, se convirtió en el símbolo de un futuro incierto, pero nunca de un espíritu doblegado. Y así, en la inmensidad del cosmos, la saga de la chica humana que sonrió y alzó su hoja en el corazón de la bestia, continúa inspirando, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la voluntad de ser libre siempre encuentra una manera de brillar. ¿Cuál será el próximo capítulo de la humanidad en esta galaxia dominada? Solo el tiempo lo dirá.